Bienvenidos. Hoy vamos a abordar el tema de las funciones lineales. Las funciones lineales son un tipo de función polinomial. Su forma general es f de x igual a mx más b. Al tratarse de una función polinomial, su dominio, el dominio de una función lineal, viene siendo igual al conjunto de todos los números reales. Expresado a manera de intervalo, diríamos que es desde menos infinito hasta infinito. Bien, ese es el dominio de una función lineal. De cualquier función lineal, al tratarse de una función polinomial, pues es desde menos infinito hasta infinito positivo. Ahora bien, el término de función lineal, ese nombre, lo recibe por el hecho de que las funciones lineales se pueden obtener a partir de ecuaciones lineales. Recuerden que una ecuación lineal, su forma general es ax más by más c igual a 0. Esa es la forma general de las ecuaciones lineales. Y vean que tanto la variable x como la variable y están elevadas a la potencia 1. Es decir, son términos lineales. Por lo tanto, la función que resulta de la ecuación lineal, pues es una función lineal. Y la gráfica de las funciones lineales es una línea recta. La gráfica de una función lineal es una línea recta. Entonces, por eso su nombre de función lineal. Ahora, en esta forma general de las funciones lineales, este coeficiente m se llama pendiente y representa la inclinación de la recta que resulta cuando graficamos una función lineal. Pues m es la pendiente de la inclinación de esa recta con respecto al eje x, con respecto al eje de las abscisas. M puede ser cualquier valor, es una constante, es un número, es un valor numérico, pero puede tomar cualquier valor menos el 0. M no puede ser 0. Porque si m vale 0, al multiplicar 0 por x, esto me va a dar 0, se cancelaría este término y entonces la función que resulte ya no va a ser una función lineal porque no vamos a tener x, sino va a ser una función constante, que también tiene como gráfica una línea recta, pero en ese caso la línea recta viene siendo una recta horizontal con pendiente igual a 0. Ahora, este otro término, este coeficiente b, es lo que llamamos ordenada al origen. No es otra cosa, la ordenada al origen no es otra cosa que la ordenada del punto donde la recta corta al eje de las ordenadas, al eje de las y, decimos. Bien, m puede ser cualquier valor menos el 0. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando m es positiva? A ver, cuando m es positiva, o sea, m mayor de 0, de manera general, la gráfica que vamos a obtener va a ser una recta creciente de este tipo, ¿sí? Donde este punto tiene coordenadas 0, b. Y b, vean que es este coeficiente independiente, es un valor numérico b y es la ordenada al origen. Viene siendo el valor de la ordenada del punto donde la recta corta al eje de las y. En una recta o en una función donde m es positiva, la recta es creciente. Y este punto es la intersección con el eje x, ¿sí? Es la raíz, la única raíz que tiene la función lineal. Las funciones lineales tienen una sola raíz, una sola intersección con el eje x y van a tener también una sola intersección con el eje y. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando la pendiente es negativa? O sea, cuando es menor de 0. Cuando m es menor de 0, la recta que resulta, la gráfica que resulta, va a ser una recta también, pero ahora va a ser una recta con pendiente negativa, o sea,
esta va a ser la inclinación. Y otra vez, este punto donde la recta corta al eje de las ordenadas va a tener coordenadas 0, B. Bien, esa es la intersección con el eje y acá está la intersección con el eje X. La única intersección que va a tener con el eje X. Cuando M sea 0, lo que decíamos hace un momento, ¿por qué M no puede ser 0? Bueno, si nos encontramos con una función donde M sea 0, la gráfica de esa función va a ser también, decíamos, una línea recta, pero ahora en este caso será una línea recta horizontal. En este caso, M es igual a 0. Y cuando la M sea indeterminada, cuando M es indeterminada, entonces vamos a tener una gráfica que sea una línea recta también, pero vertical completamente. Bien, vamos a explicar esto que hemos comentado con un ejemplo, con un ejercicio. Vamos a decir que nos piden, algo importante, M, que es la pendiente, la podemos calcular con el cociente de delta Y entre delta X. ¿Qué significa esto? Esto es el incremento en Y entre el incremento en X. Y esto de los incrementos, siempre que hablamos de incremento, si es incremento en Y, pues es Y2 menos Y1. Entre incremento en X, X2 menos X1. Siempre los incrementos son valor final menos valor inicial, ¿sí? Incremento en Y final menos Y inicial. Incremento en X, X final menos X inicial, X2 menos X1, Y2 menos Y1. Bien, esa es la pendiente, la puedo determinar cuando me den 2 puntos por donde pasa la recta. ¿Sí? Si no me dan la función, pero me dan 2 puntos por donde pasa, puedo calcular la pendiente. Muy bien, ahora vamos a explicarlo con un ejemplo, con un ejercicio. ¿Qué tal? El siguiente ejercicio me dicen, determina la pendiente, coma, la ordenada al origen, las intersecciones con los ejes y elabora la gráfica de la función y la función que sea, vamos a decir, f de x igual a 2/3 de x menos 2. Esta función, f de x igual a 2/3 de x menos 2. Recuerden ustedes que f de x lo podemos expresar también como y, ¿sí? Porque una función de manera general y es igual a f de x. Entonces podemos decir f de x igual a 2/3 de x menos 2, o podemos decir y igual a 2/3 de x menos 2. Bien, vean que esta ecuación o esta función tiene la forma general de las funciones lineales. Por lo tanto, directamente, la pendiente m es igual a 2/3. Eso es inmediato, no necesito pensarlo mucho. La forma general es mx más b, y aquí tengo 2/3 de x menos 2, pues 2/3 es m. Y la ordenada al origen de manera directa también. La ordenada al origen es b, o sea, es menos 2. Menos 2 es la ordenada al origen. Ahora,
¿Cómo quedan las intersecciones? Vamos a ver. Intersección con el eje X, con el eje de las abscisas. Bien, para encontrar la intersección con el eje X, lo que hago es hacer y igual a 0. Las intersecciones con el eje X, las intersecciones de una función con el eje X, se dan cuando y es igual a 0. Entonces lo que tengo que hacer es igualar a 0 la función. O sea, 2/3 de X menos 2 es igual a 0. Porque y es igual a 0. Entonces y es la función y y vale 0, pues igualo a 0 la función. De aquí voy a despejar X. Me va a quedar 2/3 de X igual a 2. ¿Por qué? Porque este 2 está restando, lo paso sumando al otro lado, me queda igual a 2. Y ahora, para despejar X, pues este 2, así lo dejo, pero este 3 que está dividiendo lo paso multiplicando y este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Por lo tanto, X me queda igual a, vean que 2 entre 2 pues se hace la unidad y me queda X igual a 3. ¿Qué significa que X vale 3? Pues X vale 3 cuando Y vale 0. Quiere decir que la intersección con el eje X está en el punto 3,0. Esa es la intersección con el eje X. Ahora, ¿cuál es la intersección con el eje Y? ¿Cómo calculamos la intersección con el eje Y? El eje de las ordenadas. Pues para calcular la intersección con el eje Y, hacemos X igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer es esta función, que la puedo expresar como Y igual a 2/3 de X menos 2, lo que voy a hacer es en esta, donde está X, voy a sustituir el valor de 0. Me va a quedar Y igual a 2/3 multiplicado por 0 menos 2. Y todo esto, al multiplicarse por 0, esto me da 0. Por lo tanto, me va a quedar que Y es igual a menos 2. ¿Y qué significa que Y es igual a menos 2 cuando X vale 0? Que el punto de intersección con el eje Y es 0, menos 2. Y vean que este punto de intersección tiene como ordenada el menos 2, que es exactamente la ordenada al origen, que debería de ser menos 2. Ya lo sabíamos desde un principio, ¿ok? Aquí lo hemos solamente corroborado. Bien, ya tenemos la pendiente, la ordenada al origen, las intersecciones con los ejes, y ahora vamos a elaborar la gráfica. Voy a borrar todo eso y voy a anotar aquí únicamente las intersecciones. 3,0 y 0, menos 2. Para borrar esta parte. Bien, vamos a hacer la gráfica de esta función. Para hacer la gráfica de una recta, de una función lineal que es una recta, basta con tener 2 puntos por donde pasa esa recta. Y ya los tengo, las intersecciones con los ejes. Son 2 puntos por donde pasa la recta. Entonces puedo únicamente utilizar estos 2 puntos y con eso bastará para obtener la recta de esta función lineal. Entonces, vamos a trazar aquí los ejes, ¿sí? X, Y, ordenadas y abscisas, eje de las ordenadas, Y, eje de las abscisas, X, y vemos que cuando X vale 3, Y vale 0. Aquí tengo un punto por donde pasa la recta. Y el otro punto dice cuando X vale 0, Y vale menos 2, que sería aquí, menos 2. Este es otro punto por donde pasa la recta. Basta con 2 puntos para poder hacer la gráfica. Si ustedes quieren, pueden obtener más puntos por donde pasa
esta recta, lo que van a hacer es darle más valores a X y obtener más valores de Y. Pero como se trata de una línea recta, no es necesario obtener más valores. Con estos dos puntos por donde yo sé que pasa esta gráfica, con eso basta para trazar una línea recta. Si obtuviéramos más valores, dándole valores a X y obteniendo más valores de Y, lo que vamos a obtener son puntos que van a estar encima de esta misma recta. ¿Sí? Van a coincidir con la recta. Entonces, por ejemplo, si le damos que X valga 6, por ejemplo, si X vale 6, ¿cuánto va a valer Y cuando X vale 6? Pues va a ser 2 tercios por 6 menos 2. O sea, 6 entre 3, 2 por 2, 4, menos 2, 2. Quiere decir que cuando X vale 6, más o menos aquí, vean, 4, 5, 6, Y vale 2 positivo. O sea, va a estar aquí, que es un punto sobre esta misma recta. Y así, le damos más valores a X, obtenemos más valores de Y, pero todos los puntos van a resultar exactamente sobre la misma línea recta. De esta manera, hemos obtenido la pendiente, la ordenada al origen, las intersecciones con los ejes y la gráfica de una función lineal. Así de fácil.